Vamos a continuar. Se cortó, vamos a volver a ingresar, por favor. Bueno, estábamos en la posición de las piernas, ¿ya? En la posición de las piernas que también transmiten información, ¿no? También transmiten mensajes. Entonces, es importante también conocer el significado del pie, el pie adelantado, piernas cruzadas, sentado con una pierna elevada apoyada en la otra, piernas muy separadas. Entonces, todas estas posiciones de las piernas también tienen su significado, ¿ya? Eh, Ahora vamos a entrar a otra parte que también nos habla dentro de la unidad temática 2, el desarrollo afectivo, ¿no? Nos habla sobre cómo es el desarrollo afectivo de las personas en base a lo que es el desarrollo de la comunicación, el desarrollo de su lengua, el desarrollo de las diferentes áreas, cómo se va produciendo el desarrollo afectivo en los niños, jóvenes y personas adultas sordas, ¿ya? Entonces, es importante que para que exista un desarrollo pleno de la personalidad del niño sordo, del joven sordo, del adulto sordo, es importante que se vaya estimulando, ¿no? Trabajando las diferentes áreas del desarrollo, que son el área social, el área emocional, el área cognitiva, el área lingüística, el artístico, el área creativa, el área de psicomotriz. Entonces, todas estas áreas van a permitir que la persona sorda se detenga un desarrollo personal integral y holístico, como decimos ahora con la ley 070, ¿no? Con el modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, es importante nosotros brindar todas las oportunidades, todas las actividades necesarias para poder estimular estas áreas, ¿no? En los niños sordos. Y más aún porque ellos presentan una discapacidad, ¿no? Presentan una discapacidad auditiva que en cierto grado en algunas áreas puede tener un cierto retroceso, una cierta ¿cómo podríamos decir? Un cierto retraso en el desarrollo, pero con una adecuada atención y estimulación al niño sordo o a los estudiantes sordos, podemos lograr que estas áreas se desarrollen. ¿Para qué? Para poder lograr los procesos de comunicación, porque sabemos muy bien, inclusive en los niños oyentes, que cuando no está desarrollado el área psicomotriz, el área social, el área afectivo, ese niño va a tener dificultades en lo que es el aprendizaje de la lectura, de la escritura, ¿no? Lo mismo pasa con los niños sordos. El desarrollo afectivo tiene es afectado, ¿no? Y también los procesos de comunicación en la persona sorda. Entonces, es importante darle la debida importancia y atención a las áreas del desarrollo, más en el caso de los estudiantes sordos, ¿ya? Entonces, los niños sordos, los estudiantes sordos, sean niños, sean jóvenes, necesitan diferentes aspectos que debemos atender, ¿no? Uno de ellos son, por ejemplo, el desenvolverse en un entorno adulto. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los niños sordos adquieren, que tienen modelos, como muchas veces los estudiantes oyentes tienen cierto modelo a seguir, ¿no? Que puede ser su maestra o puede ser el papá o la mamá, pero es una persona adulta. Entonces, lo mismo pasa con los niños sordos, ¿no? Entonces, él necesita desenvolverse en un entorno adulto, donde la persona adulta, mejor si es un modelo lingüístico sordo también, le pueda proporcionar toda la información necesaria para su desarrollo en las diferentes áreas, ¿no? Le pueda proporcionar el niño sordo o la niña sorda pueda adquirir toda la experiencia, ya que ese entorno adulto sordo le va a poder proporcionar toda la información más referente a lo que es su cultura, su lengua, su comunidad, sus características, sus costumbres y todo lo que se refiere a lo que es la cultura sorda, ¿no? Entonces, estar en contacto con sus pares también es otra de sus necesidades. Necesita el niño sordo, el estudiante sordo, necesita estar en contacto con sus pares, es decir, con niños sordos también, ¿no? Niños sordos, donde pueda él comunicarse, donde él pueda interactuar, donde él pueda convivir a través de diferentes actividades. Puede ser juegos, paseos, encuentros, convivencias, o sea, diferentes actividades, pero que exista ese contacto con sus pares, ¿ya?
A través de esas actividades, de ese intercambio, ¿no? De esos espacios donde él comparte, él va adquiriendo experiencia y va adquiriendo aprendizajes también, ¿no? Intercambios sociales también es otro aspecto que necesita el niño sordo, la persona sorda, ¿no? Los intercambios lingüísticos también, ¿no? Porque sabemos que la persona sorda, adulta, otros niños, van a través de esos espacios, de los juegos, por ejemplo, van a poder intercambiar, ¿no? Van a trabajar, por ejemplo, los juegos de roles, van a poder compartir, van a poder intercambiar vocabulario, por decir, aspectos importantes propios de su lengua y propios de su cultura también, ¿no? Entonces, las interacciones le van a permitir desarrollar todos estos aspectos, ¿no? Por eso es importante también propiciar diferentes interacciones para el niño sordo, ¿no? El desarrollo a tiempo de su estructura lingüística. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros debemos promover que el niño sordo pueda ingresar a temprana edad, ¿no? Y pueda adquirir a temprana edad, a un tiempo adecuado, todo lo que es las bases y la estructura de lo que es su lengua, ¿no? El desarrollo lingüístico de la lengua de señas boliviana. Entonces, esto le va a permitir desarrollar diferentes aspectos en su vida personal, ¿no? Y esto le va a permitir que tenga un desarrollo integral y una personalidad desarrollada. Entonces, contrariamente pasa cuando no se atiende, no se atiende estas necesidades de los estudiantes sordos, pasa que el estudiante, el niño sordo, solamente podemos decir que muchas veces no propiciamos este tipo de actividades para los niños, solamente nos abocamos a proporcionarle material visual, fotos, imágenes, videos y nada más. Pero ¿qué pasa en ese caso? ¿No? Va a tener un pobre conocimiento de lo que es la realidad, porque no es lo mismo observar una imagen, ver un video, ver un dibujo, a poder estar en contacto directo con esa realidad, ¿no? Si nosotros le mostramos, por ejemplo, les puedo decir, la imagen de un parque. Este es un parque donde se juega, le explicamos, ¿no? Él va a observar, va a conocer mediante el dibujo, pero no va a poder tener la información clara y concreta, ¿no? De esa realidad de lo que es un parque, ¿no? Mejor si él lo palpa, si él juega en el parque, si él conoce, ¿no? De qué está elaborado diferentes materiales que existen en el parque. Entonces, la, el conocimiento de la realidad, cuando nosotros proporcionamos estas interacciones, va a ser más rico para el estudiante sordo, ¿no? Entonces, el niño que no tenga estas experiencias va a tener un conocimiento pobre de su realidad. Entonces, ¿por qué? Porque no ha podido acceder a la información clara y oportuna, ¿no? Y también nos habla sobre las funciones cognitivas en las personas sordas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Les hago esta pregunta, a ver quién participa en esta parte. ¿Será que el área cognitiva, la función superior cognitiva de los estudiantes sordos, se encuentra afectada por la discapacidad auditiva que presenta o no? ¿Qué piensan, estimados colegas? El que participa, ¿me da su nombre, por favor? ¿Qué piensan sobre la función cognitiva de las personas sordas? ¿Será que se encuentra afectada? ¿Será que no ha desarrollado la parte cognitiva? ¿O será que Bueno, igual licenciada, desarrolla? licenciada ¿Cuál es su nombre, colega? Norma Aguilar. Norma. Adelante, profesora Norma. ¿Qué piensa? Bien, respecto a la parte cognitiva que usted menciona, pienso que no. Sí, es solamente que el niño sordo al no escuchar, tal vez habría que focalizar más el aspecto visual. Él puede entender, puede memorizar, puede comprender, puede asimilar. Obviamente que hay que buscar más estrategias visuales para que él fortalezca esa parte, porque no es igual que el niño oyente, ¿verdad? Que de manera oral se le puede, él puede asimilar conocimientos, puede atender y la parte de todo lo que se llama el conocimiento. Desde mi punto de vista es eso, licenciada, y Muy no bien, hay solamente que más atención hay que tenerle en ese aspecto visual al niño. muy bien. Así es.
El área cognitiva no se encuentra afectada, a no ser que el niño sordo tenga otra discapacidad asociada, otra discapacidad que puede estar asociada a una discapacidad visual, una discapacidad intelectual, un síndrome de Down. En ese caso, sí, la función cognitiva está afectada en el estudiante sordo, pero si no hay otra discapacidad asociada, no, el área cognitiva no se encuentra afectada. Pero es importante que el estudiante, como vuelvo a repetir y hemos repetido y van a seguir repitiendo en los próximos módulos, que el estudiante sordo inicie el desarrollo de su lengua a temprana edad. Esto le va a facilitar la adquisición de conocimientos, de aprendizajes, ¿no? Pero si el niño sordo adquiere su lengua a una edad tardía, eso también le va a dificultar y se va a poder percibir en el área cognitiva, ¿no? Va a tener ciertas dificultades para aprender, para poder razonar, para poder pensar, entonces afecta en lo que es el área cognitiva. Por eso siempre recomendamos que el niño sordo pueda adquirir su lengua a temprana edad, mejor si son de modelos lingüísticos sordos, ¿no? Entonces y en esto tiene que ver la familia, la sociedad, también la cultura, ¿no? Y todo lo que se refiere al desarrollo lingüístico y cognitivo de la persona sorda, ¿no? También, como hemos dicho, es más favorable que los niños tengan padres sordos, los niños sordos que su familia esté constituida por padres sordos, ¿no? Entonces ahí el conocimiento, las explicaciones, la experiencia, el desarrollo lingüístico es más favorable, ¿no? Entonces todas las áreas se desarrollan al par de los demás niños oyentes en este caso. Pero ¿qué pasa cuando los padres son oyentes y el niño es sordo? ¿O qué pasa cuando el niño es sordo el niño es oyente y los papás sordos? De la misma manera existe un cierto retraso en la adquisición en el caso del niño oyente, por ejemplo, que tenga papás sordos, tiene también un cierto retraso en el desarrollo del lenguaje oral expresivo, ¿ya? Y lo mismo pasa con los niños sordos que sus padres son oyentes. Entonces, esto está confirmado, son estudios que se han realizado y que en la realidad se observa esto, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta la parte emocional, la parte de las expresiones faciales, corporales, ¿no? Para poder trabajar con las personas sordas. Bueno, hasta aquí es lo que es la unidad temática 2 del texto académico. Y así rápidamente, porque estamos sin tiempo ya, estimados participantes, les voy a compartir ya lo que es el estudio de caso, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes en estos días ya vayan elaborando su estudio de caso. No sé si tienen experiencia en este tipo de investigación, no sé si tienen, pero ahora vamos a realizar ese trabajo, que es su actividad 1 de esta semana. Entonces, les voy a compartir el estudio de caso, ¿ya? Esto se los voy a pasar al grupo para que también lo puedan tener y puedan analizarlo, ¿ya? El estudio de caso, esta es para la actividad 1 de la semana 2, ¿no? En las orientaciones didácticas nos muestra la estructura, ustedes ya lo han debido de revisar, ¿no? El estudio de caso está conformado por la introducción, las preguntas de reflexión, la narración del caso o conclusiones y recomendaciones, y los anexos si fueran necesarios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es un estudio de caso? Un estudio de caso es un tipo de investigación, ya es un tipo de investigación que también nosotros como maestros debemos realizar a la hora de querer investigar sobre un estudiante, por decir, en el área educativa, ¿no? Si quiero saber, si quiero profundizar algo sobre un estudiante, algo que me preocupa o que me está llamando la atención, puedo realizar un estudio de caso, ¿no? Que consiste en la observación detallada y de un único sujeto o un grupo, ¿no? Con el objetivo de generalizar los resultados. Entonces, es un estudio, es un tipo de investigación cualitativa, ¿ya? No es cuantitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa, ustedes saben que la investigación cualitativa se refiere a la parte descriptiva, ¿no? Entonces, al realizar una investigación cualitativa, nosotros tenemos que describir, tenemos que narrar, tenemos que contar los hechos, los sucesos que hemos podido observar o que hemos podido investigar en este caso, ¿ya? Y para ello ustedes tienen que elaborar técnicas e instrumentos, elaborar y aplicar técnicas e instrumentos, ¿no? Para el estudio de caso.
Si no utilizamos estas técnicas, no vamos a poder realizar un estudio. ¿Por qué? Porque esas técnicas son parte del proceso investigativo y estas técnicas me van a permitir recabar información sobre un determinado sujeto o un grupo que yo quiera investigar. Entonces, los estudios de caso forman parte de la investigación cualitativa, ¿no? Y para ello necesitamos aplicar cuestionarios, puede ser entrevistas, observación, pruebas o test psicológicos en algunos casos o pruebas pedagógicas, que en este caso esto nos tocaría a nosotros como maestros, ¿no? Las pruebas pedagógicas. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de caso? ¿No? Generalizar a todos los casos similares, los conocimientos obtenidos, explorar la realidad para poder conocer, para poder interpretarla, ¿no? Para poder formular más tarde una teoría, describir lo que ocurre en el caso, ¿no? Lo que les decía, describir, narrar, explicar por qué está pasando esta situación que estamos investigando. ¿Y cómo hacer? Aquí les doy algunos pasos. Esto no sé si lo han revisado en el texto de apoyo para elaborar el estudio de caso. Esto no está en ese texto. Yo les estoy dando de manera como modo de orientación para que ustedes puedan elaborar su estudio de caso. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué metodología vamos a seguir para elaborar nuestro estudio de caso? Nos dice la creación de una pregunta de investigación. En la estructura de la orientación didáctica de la plataforma nos dice las preguntas de reflexión, entonces casi es similar. Entonces ustedes tienen que crear, elaborar las preguntas de reflexión. Yo les doy aquí algunas preguntas, algunos ejemplos relacionados a la unidad temática 2 y relacionados a lo que es el diplomado y el módulo, ¿ya? Por ejemplo, hacer una pregunta de investigación basada en una observación del investigador. Por ejemplo, ¿cómo afecta la falta de comunicación con sus pares en las personas sordas? Es una pregunta que puede ser de investigación o puede ser una pregunta para reflexionar, ¿ya? ¿Cómo contribuye el uso de expresiones faciales y corporales en la comunicación de las personas, con las personas sordas? Es otra pregunta de reflexión. ¿De qué manera favorece a los niños sordos la adquisición de su L1, la lengua de señas boliviana, en edades tempranas? Entonces, ahí ya les estoy formulando algunas preguntas, que ese es el primer paso para que yo pueda realizar mi estudio de caso, ¿ya? Posteriormente, el segundo paso es la selección del caso. Para ello es importante encontrar un caso que me llame a mí como investigador, como maestro. Es importante algo que me llame la atención de un estudiante o de un grupo. Por decir, yo estoy afanada por conocer cómo se comunican entre las personas sordas, por decir. Ese es un tema relevante para mí. Pero también puedo querer saber cómo aprende un estudiante sordo a leer y escribir, ¿no? Que puede ser otro tema relevante también, ¿no? Entonces, siempre respondiendo a la pregunta que me he formulado. Después, el tercer paso es la obtención de datos. Entonces, para eso ya tengo lo que me está llamando la atención, ya tengo mi pregunta de reflexión o mi pregunta de investigación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que les decía, ¿no? Tengo que recabar datos para poder saber qué está pasando con ese grupo, con ese caso, con ese estudiante, ¿no? Se debe explicar el proceso de investigación de manera cronológica. Además de hablar las situaciones más relevantes, también contará cómo se han recogido los datos. Entonces acá yo voy a, ay, perdón, me salté de diapositiva, voy a obtener los datos, voy a recoger los datos a través de la guía de observación, de cuestionarios que pueda aplicarle al estudiante, a la familia, o de repente ya tengo esa información como maestra porque tengo mi estudiante, entonces ya tengo esa información, entonces voy a tener que vaciar esa información en una guía, ¿no? En una guía o solamente puede ser una historia de vida, también puede ser que es otra técnica que también que se utiliza, ¿ya? El cuarto paso es analizar esos datos que yo he recogido de ese estudiante, de aquello que estoy investigando, analizar los datos para comparar si existe relación entre lo que yo me he formulado como pregunta de reflexión y lo que yo he obtenido de la recogida de datos. Entonces, analizamos todos esos datos, siempre utilizando la metodología cualitativa, ¿no? La metodología cualitativa en lo que es la descripción de lo que ha pasado, de los procesos que he ido desarrollando con la investigación, describiendo también, ¿no?
Y finalmente hago la elaboración del informe, ¿no? O lo que les decía, lo que les pide en la plataforma, elaboro las recomendaciones, las conclusiones y hago la narración del caso, de lo que ha pasado, en base al análisis de los datos que he podido recopilar de ese caso, de ese estudiante. Entonces, hago mis recomendaciones, mi conclusión, o narro el caso de esa situación que yo he investigado. Entonces, esos son algunos pasos, estimados participantes, para que ustedes vayan elaborando su estudio de caso, ¿no? Acá, por ejemplo, les tengo otro ejemplo, les tengo otros ejemplos. Pregunta de investigación o de reflexión. Lo que les decía, ¿cómo afecta la falta de comunicación con sus pares en las personas sordas? ¿Cómo contribuye el uso de expresiones faciales y corporales en la comunicación de las personas sordas? ¿De qué manera favorece a los niños sordos la adquisición de su L1? ¿Cómo implementar estrategias educativas para la enseñanza de estudiantes sordos? Que puede ser otra pregunta que me ayude a reflexionar a mí, ¿no? ¿Cómo favorecer el desarrollo lingüístico y cognitivo de los estudiantes sordos? Entonces, acá tengo una serie de ejemplos de preguntas de investigación o de reflexión que a ustedes les pueden guiar. Y al margen de eso, ustedes pueden crearse otras, pueden elaborar otras preguntas de reflexión, que esto les va a ayudar a determinar su estudio de caso, ¿no? En este caso, estudio de caso de la falta de comunicación de los niños sordos con sus pares. Entonces, en base a la pregunta, voy a poder formular mi estudio de caso, ¿ya? Entonces, eso a manera de orientación para que ustedes vayan elaborando algunos pasos que puedan seguir. Y así de manera general, yo les digo que también en el área educativa, ya centrándonos específicamente en lo que es el aspecto educativo, hay también diferentes formas de hacer un estudio de caso, ¿no? Siempre conociendo la historia de vida del estudiante, conociendo la situación familiar, la situación escolar, la situación cotidiana, qué situación queremos mejorar y siempre utilizando lo que son los instrumentos, analizando los resultados y posteriormente en el caso de nosotros, cuando queremos hacer un estudio de caso a profundidad para poder no solamente identificar fortalezas, debilidades en el estudiante, sino también proponer un plan de intervención para este estudiante. Entonces, también hay diferentes estudios de caso que se adecúan a las diferentes áreas, ¿no? El área educativa, psicológica, al área ambiental, ¿no? Al área cultural. Entonces, en lo que nos concierne a nosotros, ustedes tienen que hacer un estudio de caso, pero referido a la unidad de temática 2 y referido a lo que son las personas sordas, ¿ya? Ya pueden identificar un caso de un niño, de un adolescente, de una persona adulta, ustedes ya verán la experiencia, siempre tomando en cuenta su experiencia, que eso les va a favorecer bastante, no solamente la parte teórica, ¿no? Sino la experiencia que ustedes tienen como maestros. Muy bien, hasta aquí les he compartido esta presentación. Eh, no sé si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consulta, estimados colegas. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la elaboración Mi, del estudio de caso? mi duda, licenciada, respecto al estudio de casos, específicamente tengo que hacerlo con un estudiante o con una persona sorda. Si es que no tuviese nada de esos dos aspectos, ¿cómo hago mi estudio de caso? Mm, Bueno, específicamente yo le aconsejaría que sí, pero si es que en el caso no tiene ni la experiencia, ni el contacto, ninguna referencia de una persona sorda, podría ser con otro caso de otro estudiante, ya si es que no tiene, pero sería más enriquecedor que sea con un estudiante sordo o una persona sorda, ¿ya? Pero si es que no tuviera, se va a flexibilizar eso. Sí, le comento eso porque no tengo ningún estudiante sordo, ni tampoco tengo experiencia en ese aspecto, entonces por eso es mi duda, en cómo lo hago mi estudio de caso. En ese caso sí, profesora, puede hacerlo, tomando en cuenta otro tipo de situación, ¿no? De otro estudiante, puede ser, pero
Revise, por ahí algo le llama la atención, algo que usted no conoce de las personas, pero que quisiera investigar. Entonces también, ¿no? Un poco puede describir una situación de, tal vez, de un caso, incluso inventándonos algunas situaciones, podemos hacer un estudio de caso, pero mejor si es con la experiencia, ¿ya? Mejor si es con la experiencia. Si usted tiene experiencia con otro tipo de estudiante, con otra discapacidad, incluso puede realizarlo. Pero siempre tomando en cuenta la unidad temática 2, ¿ya? Siempre relacionando el estudio de caso con esa unidad temática. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Dina. Lice, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. ¿Cuánto es la extensión del estudio de caso? ¿Cuántas hojas más o menos tendrían que ser? Si no me equivoco, son 3 como mínimo, deberá abarcar 5 páginas como mínimo. ¿Ya? 5 páginas como mínimo, dice las orientaciones, ¿ya? Pueden hacerlo de 5 o si es más también. Lice, Adelante, adelante. al familiar, digamos, No le escuché, profe. eh, ¿esto va a incluir el cuestionario o Los instrumentos que vayan a no sé, utilizar, la entrevista que estamos realizando? no, eso va en anexos. Sí, sí, exacto, exacto. ¿Eso tiene que estar incluido? En anexos, Ah, ¿ya? ya. Eso va en Perfecto, Lice, anexos. muchas gracias. Solamente la parte descriptiva, la parte que les pide la estructura, ¿no ve? La introducción, les pide la narración, les pide las conclusiones, recomendaciones, todo eso debe abarcar las 5 páginas, ¿ya? Muchas gracias, Lice. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda o ha quedado claro? ¿O qué parte desean que se les explique? Les voy a volver a Dina. ¿Está bien? ¿Alguien que no haya comprendido alguna parte de la elaboración del estudio de caso? Licenciada, bueno, una consulta, no lo he logrado escuchar, pero voy a dar lectura. Lo que quisiera es consultarle, ¿solamente podemos utilizar una de las herramientas de investigación, como por ejemplo la encuesta, puede ser? No, pueden utilizar varias. De hecho, la observación sí o sí se utiliza, ¿no? La observación es importante, ¿no? Mejor si ahora están, si tienen el contacto con algún estudiante, si es que van a realizar sobre su caso, su estudio de caso, ¿no? Pero también pueden utilizar la observación, la entrevista, no sé, en algunos casos si tienen la posibilidad también la historia de vida. Mejor, la historia de vida, no sé si ustedes han trabajado con esa técnica, nos arroja bastante información, bastante información. A veces las entrevistas son muy superficiales, ¿no? Las respuestas que nos dan nuestros entrevistados son muy superficiales, pero al realizar una historia de vida, ganamos mucha información, recabamos mucha información de la persona que estamos entrevistando, ¿ya? De todo lo que queremos recabar, se, se gana bastante información. Entonces, yo les aconsejo, si tienen la posibilidad, realicen también una historia de vida. Bueno, nos estamos quedando nuevamente sin tiempo. ¿Alguien más tuviese alguna consulta sobre la elaboración del estudio de caso? Lice, una consulta. ¿Cómo se hace la historia de vida? Nunca he utilizado Solamente es eso. solicitar a la persona que usted está entrevistando, ¿no? Que le vaya contando sobre un aspecto determinado. Por decir, yo quiero saber de cómo fue el aprendizaje de Juanito, que es un niño sordo, desde que inició su vida escolar. Entonces, la mamá me va a ir, sin que yo le vaya preguntando cuántos años estuvo en kinder, tuvo dificultades, la maestra lo trataba bien, realizaba orientaciones, no, sino a través de esa pregunta de cómo fue su aprendizaje en su vida escolar. Entonces la mamá, por decir, o el tutor me va a ir contando todo
sobre la vida escolar de este niño. Incluso me puede tocar otros puntos más. Entonces, para eso es importante siempre hacer las grabaciones, ¿no? Porque muchas veces nuestra memoria es bien frágil, se nos va la información que nos está brindando. Entonces, en esos casos, utilizar una grabadora para poder tener la información fidedigna, ¿ya? Siempre ustedes, esta situación del estudio de caso, siempre apliquen lo que es la lectura de la realidad, ¿no? Ustedes, ¿cómo perciben la realidad? ¿Cuál es la realidad de este estudiante? ¿Cómo han observado? ¿Qué piensan ustedes sobre ese estudiante? No solamente se basen en lo que es lo que se les dice, la información que se vayan a recabar, sino que también utilicen lo que es la lectura de la realidad, ¿ya? Hagan un análisis crítico, reflexivo sobre esa realidad que se está analizando de ese estudiante, en el caso de que vayan a ser de estudiantes, o en el caso también de que vayan a ser de un grupo, ¿no? Como dice en el concepto, se puede realizar estudio de casos de una persona en específica, de una persona o de un grupo también. Entonces, dependiendo mucho del interés que tengan ustedes sobre qué tipo de estudio de caso quieren realizar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Antes de finalizar Lisa, va a nuestra disculpar sesión, ahora, mire, bueno, adelante, ok. estimada colega Leticia. Sí, licenciada, por ejemplo, mi persona, nunca, no he trabajado, digamos, con personas así, que son sordas, ¿no? O que a un grupo, no conozco. Ahora, ¿cómo lo tendría que hacer yo mi trabajo? Le dice, no le escuché hace rato bien. Si uno tiene ninguna experiencia, como no sé si era usted la que me preguntaba, agarre un caso de otro estudiante, si quiere usted investigar, de otro estudiante que tenga la experiencia, ¿no? Puede ser que tenga otro estudiante con alguna otra discapacidad, otro estudiante que le llame la atención a hacer su estudio de caso. No siempre con discapacidad, sino puede ser otro estudio de caso, pero siempre tomando en cuenta las directrices que nos da la unidad temática 2, ¿ya? Hablando de lo que es la comunicación, siempre enfocándose en esos aspectos importantes, ¿no? De la expresión, de la comunicación de la persona sorda. En el caso de que sea un estudiante oyente, habría que ver algunas situaciones que usted vea necesario tocar en su estudio de caso. Gracias. Muy bien. Antes de que se vuelva, nos quedemos sin tiempo, José Luis. Adelante, José Luis. Facilitar los instrumentos, ya que las pueden orientar mejor, puede usted facilitar algunos instrumentos que puedan utilizar con los estudiantes. No te escucho muy bien, José Luis, pero lo que he logrado captar, los instrumentos para la elaboración del estudio de caso. Sí, exactamente, licenciada. Tal vez nos ¿Ya? puede facilitar algunos instrumentos. Ya, les voy a proporcionar por el WhatsApp, les voy a proporcionar algunos instrumentos que ustedes pueden aplicar para realizar su estudio de caso. ¿Ya? Bueno, para la próxima sesión, estimados colegas, vamos a tener una actividad práctica ya para el día jueves. Uno, ya les he dado la tareita de trabajar con el espejo para poder realizar las diferentes emociones. Otra actividad, por favor, les voy a pedir que en la próxima sesión que tengamos el jueves, cada uno me va a demostrar, va a presentar una expresión, ¿ya? Facial y corporal. Entonces, nosotros vamos a interpretar, cada uno va a ser participativa en nuestra próxima sesión, entonces, para ello les estoy solicitando que por favor demuestren una expresión facial y corporal, ¿ya? Vamos a practicar un poco nuestros gestos, nuestras expresiones para poder trabajar. Ya, y también va a ser práctica de LCB, vamos a practicar también al mismo modo de decir las expresiones, de manifestar, vamos a ir practicando algunas señas en la próxima sesión, ya, que es el jueves. Ya, Alicia. Listo. Muy bien, no sé si han entendido, han podido entender todo lo que yo les he explicado, les he compartido, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o todo está bien claro. A ver, ¿qué dicen?
Parece que tienen alguna duda, ¿no? Colegas, por favor, hablen. No listen. Bueno, entonces no me despido diciéndoles buenas noches. Antes, por favor, antes de que se corte nuestra sesión, habiliten por favor sus camaritas. Voy a tomarles una foto para el registro de la asistencia y para el informe de la semana, ¿ya? Entonces sus camaritas, por favor. Todos los que estén con sus camaritas. Lizeth Alvarado, Betty Lisbeth, Pilar Ávila, por favor. Bueno. Muy bien. Con eso sería todo. Con eso estaríamos concluyendo nuestra sesión de hoy. Por favor, a practicar las expresiones para el jueves, ¿ya? Que tengan una linda noche y que tengan un descanso reparador. Hasta el jueves. Nos vemos, estimados participantes. Chao, chao. Hasta el jueves, licenciada. Hasta el día jueves, licenciada. Que tengan buena noche. Igualmente, Liz. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, dicen.